Buenas noches, bienvenidos a un Desde el Exilio más. Nos encontramos en el corazón de Navojoa, en Pueblo Viejo, en el restaurante El Conti, que nos abre sus puertas para hoy platicar de la historia de Navojoa, con un entendido, un experto, el cronista de la ciudad, lo diré así. Pero vamos a la exiliografía. Iniciamos. Desde el exilio. Hay una frase muy hecha, pero llena de significado que cuando verdaderamente se concientiza, no suena desgastada. Fue Napoleón Bonaparte que dijo: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cuál es la historia de Navojoa? ¿Cuándo, cómo y dónde nació? ¿Dónde terminan los mitos y comienzan las realidades? Los primeros pobladores, los primeros gobernantes, los primeros empresarios. ¿Cuáles fueron las primeras actividades económicas? Guaridas, chinos, bombarderos y bombardeos, el paso de Francisco y Madero por la región, túneles, feudos y cacicazgos. Esta noche platicaremos de esto y más con el quien para nosotros, por lo menos, es en esencia y sapiencia el cronista de la ciudad. Médico de profesión, actor político y social, catedrático, columnista y reconocido por su memoria prodigiosa para relatar y recordar lo que un ciudadano nunca debe olvidar. Su historia, pues. Bienvenido, el doctor Felipe Gutiérrez. Muchas gracias, doctor. Me faltó el segundo apellido. Gutiérrez Millán. Gutiérrez Millán. Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, desde el exilio diferente porque, pues ya lo dijo Napoleón Bonaparte. ¿Usted cree que si no conocemos la historia la repetimos y estamos condenados a eso? Definitivamente, Chema, gracias por la invitación, antes que nada. Creo yo que todos debemos de conocer nuestras raíces, así como nos gusta conocer quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes fueron nuestros orígenes, de dónde venimos, de dónde se trasladaron nuestras familias. Así tenemos que conocer la tierra, porque eso te brinda una mayor querencia. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? Sería la primera pregunta. Fíjate que hay un punto aquí en Sonora que le han llamado el fin del mundo. Poca gente lo conoce. Está a 230 kilómetros al noroeste de Hermosillo, en un lugar cerca de Pitiquito, por allá por esos rumbos, pero está muy escondido. Investigadores del INAH, investigadores de la Universidad de Arizona han hecho excavaciones ahí y encontraron puntas de lanza, han encontrado recientemente fósiles de mastodontes y sitúan los primeros pobladores de estas tierras poco más de 13,000 años. Estamos hablando de 13,000, 15,000 años en donde pasaron por aquí provenientes del estrecho de Bering, caminando en un éxodo, y algunos de ellos se quedaron aquí y otros siguieron su camino hacia formar pues, las etnias de todo el continente americano. ¿Se tiene registro, memoria? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores aquí en Navojoa, o cómo empezó a poblarse la ciudad, o cómo se vinieron, o cómo fue esto? Digo, a lo mejor está complicado saber, ¿no? Pero no, porque el profesor Lombardo Ríos, quien es un personaje de los cuales yo admiro mucho y un gran investigador, y él descubrió unos petrograbados que están en una zona de aquí cerca del municipio de Navojoa, cercanos a Camoa, cruzando el río Mayo, que se llama Tehuelibampo, en donde estos petrograbados se han calculado que son de poco más de 3,000 años. Entonces, esa es más o menos la época que se piensa que los de entonces eran los protomayos, así les llaman, porque son los antepasados de los actuales mayos. Y tienen digamos, un tronco común: mayos, yaquis y guarijíos. Hay mucha similitud incluso en su dialecto,
en su idioma, porque ya se ha ido conformando el idioma mayo y que gracias a eso se ha rescatado incluso y que las nuevas generaciones lo hablen como parte de conservar nuestras tradiciones. Estamos ahorita en Pueblo Viejo, nos abre la puerta este maravilloso lugar donde pueden venir a desayunar, por cierto, el Conti, aquí en Pueblo Viejo, de mi amigo Eduardo Cruz. Moreno. Lo dije bien, ¿verdad? No sé qué me está pasando con los segundos y apellidos, pero yo le quiero agradecer públicamente a mi amigo Eduardo y que se vengan a desayunar al Conti aquí. Y se tiene la idea de que aquí nació Navojoa. ¿Es así? ¿Nació Navojoa en Pueblo Viejo? Exactamente. Mira, ya hablábamos de 13,000 años primero, los primeros pobladores de aquí de Sonora. De 3,000, primero 13,000, luego 3,000, y ahora nos remontamos hacia 1533, cuando llegan los primeros colonizadores españoles. Cuando llegan en ese tiempo acompañados de misioneros, porque venían también a evangelizar. Parte de la colonización, parte de la conquista, si bien le llamamos, pues era primero evangelizar, primero lograr convencer y atraer hacia la religión católica, cristiana, de que los españoles tenían como esa meta lograr de esa manera, a través de los misioneros, esa conquista. Y los primeros pobladores españoles, los primeros colonizadores que llegaron aquí, está el dato de 1533 y está asentado en un libro que escribió Andrés Pérez de Rivas, quien relata cómo fue el primer encuentro con los mayos. Obviamente no fue nada pacífico, hubo hostilidad en su recibimiento, pero se los fueron granjeando y la tribu, la etnia mayo, es una de las que mejor se asimilaron a esta nueva cultura. Pues es que a golpe y oraciones, pues claro, ¿no? En un principio, lo que aquí se dio de manera más gradual, que hubo muchas rebeliones, por supuesto, muchos pleitos, muchos enfrentamientos, los cuales no fue así, sino más todavía de manera más ruda con los yaquis. Con los mayos se logró el asimilar esta cultura en una manera un poco más gradual, pero fue en 1533 cuando ellos llegaron. Pero cuando se funda Navojoa, se habla de una fecha muy precisa. En el año de 1614 es cuando el padre Pedro Méndez, un misionero jesuita que venía con el capitán Urdaide, es el que se encarga de fundar la misión de Santa María de Navojoa. Ese es el nombre que se le dio. También hay otros escritos en que se conoce como el Partido de la Natividad de Santa María de Navojoa, siempre acompañado con ese. Pero recordemos que los españoles y los misioneros jesuitas le agregaban generalmente el nombre de un santo para establecer ahí su misión, y se llamaban misiones porque eran misioneros ellos los que las fundaban. Ahora, iremos brincando, ¿no? La idea es ir brincando en la historia. Ahora que menciona la fundación de Navojoa como tal, como que no queda muy claro cuándo se fundó, cuántos años va a cumplir. ¿100 años va a cumplir Navojoa? ¿O ya cumplió? Unos dicen que menos, otros dicen que más. Sí. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mira, el hecho de que se le haya dado primero el nombre de Santa María de Navojoa nos orienta a pensar que, y que incluso se le llamaba el Partido de la Natividad de Santa María, nos orienta a pensar que la fecha precisa fue el 8 de septiembre de 1614. Estamos hablando de más de 400 años de que se fundó Navojoa. Posteriormente vinieron cambios y ya de cuando se hizo comisaría, de cuando se hizo la villa, de cuando se cambió al nuevo asentamiento en donde actualmente radicamos, pues esos son otras fechas, pero la fundación como tal se llevó a cabo en 1614. O sea, tiene entonces
414. Pero así se festeja, o sea, como tal. 406 años, ¿no? O sea, 406 años va a cumplir. No ha habido esos festejos, o sea, no se ha tomado en cuenta esa fecha. Hace algún tiempo, en el 2007, se declaró el centenario de Navojoa. Sí, pues, por eso le pregunto, ¿no? Sí, cuando en realidad en 1907 fue cuando se estableció la estación del ferrocarril y se fueron los primeros pobladores al nuevo asentamiento, pero no nace Navojoa ahí. Fuertes Navojoa. Declaraciones, doctor. Sí, o sea... Entonces Navojoa tiene más de 400 años. Más de 400 Pero estábamos años. festejando los 100 años de Navojoa. Que en realidad eran 100 años de que se empezó a poblar esa área, ¿no? Porque ni siquiera son 100 años como ciudad. Que los 100 años como ciudad van a ser dentro de 3 años, porque el 11 de julio de 1923 es declarado Navojoa o es elevado a la categoría de ciudad. ¿Me repite la fecha? 11 de julio Es de mi cumpleaños. de 1923. Es cuando se publica en el boletín oficial del gobierno del estado y a partir de ese momento Navojoa se convierte en ciudad. Entonces va a cumplir 100 años Navojoa como ciudad, Exacto. más no como... Pues no Pues que se fundó. Ajá, se fundó hace 400 años. Y ese es un dato que yo quiero recalcar porque pues no se dice mucho, no se tiene el conocimiento y la idea, pero yo creo que usted tiene todo el valor y todas las credenciales para hacerlo. Entonces, para aclarar de una vez, tiene 400 años de fundado Navojoa, 406 años, Así es. y va a cumplir 100 años como ciudad. Exactamente. Así lo dejamos. Porque incluso en la entrada Usted norte... se va a hacer responsable por esa declaración, doctor? Y si no le echamos la culpa al Eduardo Cruz. Pues, pero sí, incluso está la fecha de que en la entrada de Navojoa, ahí en la entrada norte, en donde está lo que conocemos como Tres Picos, que en realidad es el monumento a los mártires de Zaguaripa, por Severiano Talamante y sus 2 hijos. Ahí enseguida está una leyenda que dice Bienvenidos a Navojoa, fundada en 1907. Yo le pido a las autoridades, a través de tu medio, que no me corrijan comprometa, eso, por favor, ya, por que lo favor, corrijan. doctor. Digo, es que... O sea, está mal está mal el término. ¿documentado o está mal el término? Está mal dicho que fue fundada, porque esto es Navojoa. O sea, ¿Esto se refiere a qué? Aquí en donde estamos. A Pueblo Viejo se refiere. Pueblo Viejo es Navojoa, no porque se fueron unos pobladores hacia el nuevo asentamiento, esto dejó de ser Navojoa. Siguió siendo Navojoa, siguieron aquí los poderes municipales, que de 1907 hasta 1918, 11 años después, se autorizó que se trasladaran los poderes municipales al nuevo asentamiento. ¿Y cuál era el nuevo asentamiento? En donde estamos radicando ahora. O sea, el centro de la ciudad de Navojoa. Frente a la estación del ferrocarril, de ahí empezó a crecer Navojoa. Los primeros que se cambiaron para allá. ¿Por qué? Por las inundaciones. Del río Mayo. Del río Mayo, Pues aquí estamos. que fueron trágicas, fueron de gran mortandad, se perdieron vidas humanas, se perdieron propiedades y lamentablemente estas inundaciones eran cada vez peores. Desde 1868 que se relata una, en 1907 cuando ya la población dijo tenemos que irnos a un terreno más elevado, y es cuando se escogió irse ahí frente a la estación del ferrocarril, pero en 1914 hubo otra peor inundación, y ya entonces sí, el pueblo prácticamente hicieron un éxodo y se fueron para allá, para el nuevo asentamiento, pero esto siguió siendo Navojoa. Esto no se separa y en un tiempo incluso fue comisaría, cuando ya Navojoa era la villa de Navojoa, aquí fue comisaría y después se le quita ese título y se le da a la comisaría Rosales y queda Pueblo Viejo como lo que es hoy, un barrio de Navojoa. Bueno, tengo que hacer una pausa breve. Hay muchos temas. Los chinos, esta ley de los 80 que usted escribía, me documenté muy bien con los textos y columnas que ha escrito el doctor Felipe Gutiérrez.
queda también el paso de Francisco y Madero, que estuvo acá. Pero un tema, estamos en Pueblo Viejo, estamos en el Conti, en el restaurante El Conti, y que ya me vaya a comerciales. Bueno, al regreso, porque puede o pudo, ya no lo sé, haber crecido muchísimo Pueblo Viejo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no se ha explotado? Bueno, al regreso se lo voy a preguntar. Ya al regreso, estamos desde el exilio. Desde el exilio. ¿Qué es la leonardita? Son restos de árboles fosilizados de hace millones de años. ¿Para qué nos ayuda en la agricultura? Nos ayuda a recuperar la materia orgánica que se ha venido perdiendo a través de los años. Nos ayuda a activar la microbiología benéfica del suelo, que a su vez esta combate los patógenos. Los invitamos a que nos visite en nuestra página www.umiwan.com y nuestras redes sociales, donde encontrarás el catálogo de nuestros productos. Desde el exilio. Desde el exilio, desde Pueblo Viejo, desde el restaurante El Conti, que tiene tanta historia, tanta magia. Véngase a desayunar aquí, los invitamos. ¿Por qué no ha explotado como debería Pueblo Viejo? Yo siempre, cuando he asesorado, pues que he asesorado a presidentes municipales, a gente que tiene la capacidad y el poder o ha tenido en su momento para convertir a Pueblo Viejo en un orgullo regional. ¿Por qué no, doctor? Es que esto podría ser hasta un pueblo mágico. ¡Claro! Esto tiene todo para hacerlo. Tiene historia, tiene cultura, tiene algunas propiedades, algunas arquitecturas que se han conservado todavía. Está una iglesia de más de 100 años. Tiene mucho que brindarle a los visitantes. ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Falta de voluntad política, administrativa, de identidad? Fíjate que últimamente ha habido un grupo de pobladores de aquí que han tratado de rescatar ese sentido que tú mencionas. Y creo yo que debe de ir por ahí esto, porque tenemos un valor incalculable aquí. Aquí está nuestra cuna, aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia, y tenemos que hacer algo porque se promueva precisamente el conocer y el que la gente visite precisamente esto, pues que está pegado, es un barrio más de un barrio de Navojoa, ¿no? Ahora que estamos con el tema y muy de moda la pandemia, las pandemias, Navojoa no fue exento, no de una pandemia como tal, pero de una epidemia, decía usted, de la viruela negra y de la influenza española en 1918. ¿Me habla de eso? Sí, fíjate que en términos epidemiológicos, en realidad también fue una pandemia, porque una pandemia es cuando afecta a 2 o más países. Y en ese tiempo precisamente se le llamó la gripe española, que no era otra cosa más que una epidemia de influenza, que se propagó pues por los viajes en barco, por los extranjeros que andaban de un lugar a otro, y sus primeros orígenes están datados ahí en España, pero se dispersó por toda Europa y México. Navojoa no fue la excepción y hubo decenas de muertos aquí en 1918. Es una época que se recuerda como que impactó severamente a la economía, a la salud y cobró varias vidas incluso. Hace unos años platiqué con el maestro Ignacio Lagarde, usted lo debe conocer, Claro. en Hermosillo, Desde el Exilio, cuando estábamos en radio.
Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a él. Él me dijo, le mandamos un saludo si nos está viendo. Me dijo, no, hombre, no, son puros cuentos chinos eso, ¿no? Pero le hago la pregunta a usted de los túneles o famosos túneles que conectaban a ciertas ciudades con la iglesia y o con otros puntos de las ciudades, y luego había mucho misticismo ahí. ¿Hay túneles aquí en Navojoa que conectan? Claro que sí. ¿Sí? Claro que a sí. ver, platique de eso. ¿En dónde están? Y si quiere Nacho Lagarda que venga, yo lo llevo y le enseño dónde está. Órale, y Nacho. lo reto a que se meta para que camine por uno de ellos. Vas a ver cómo no lo va a hacer. Pero mira, simplemente cuando se hizo la apertura de un gimnasio que está por la no reelección a media cuadra de Palacio Municipal, ahí si lo recuerdas tú. Sí, ¿cómo se llama el gimnasio? Ahorita me dicen, pero... Bueno, ese cuando se estuvo haciendo los arreglos, adecuándolo para que se abriera, se descubrió y se abrió y se vio que ese túnel, ¿hacia dónde crees que comunicaba? Hacia algo que al final de cuentas tiene mucho que ver con este lugar en el que estamos. ¿A la iglesia? No sé. No que tuviera el destino de hacia acá, sino que estaba orientado y existe ese túnel hacia donde después estuvo Almacenes del Mayo. En esa esquina de la avenida Morelos y la calle Otero, en esa esquina estuvo un negocio muy grande de un chino, que era el chino de más fuerza económica y social que había aquí en Navojoa, que se llamaba Chin Chong. Y Chin Chong, quiero que sepas que fue el que creó esta casa, aquí en donde estamos. ¿Dónde estamos? Aquí en el Conde. Él fue el dueño de esta Mira. casa, de aquí. Después vinieron otros personajes que nos platicarán quiénes fueron los posteriores dueños, pero el que vivió aquí fue ese chino Chinchón y tenía su negocio muy grande ahí y se conectaba ese túnel que se dice que fue a raíz de la persecución que hubo contra los chinos, Claro. desde la época de Plutarco Elías Calles, del general Álvaro Obregón, de Rodolfo Elías Calles después como gobernador, en que hubo un odio, Una racismo, persecución, ¿no? Persecución. Leyes, incluso leyes improbables, leyes exageradas de pago de impuestos, de contratación. Ahorita le decía yo de la ley 80, que les exigían a los chinos que tenían que contratar al 80% de su personal, tenían que ser mexicanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa persecución a los chinos? Bueno, mira, los chinos fueron traídos aquí primero a estas regiones para trabajar en las minas, trabajar en los cultivos y para trabajar en la instalación de las vías del ferrocarril. Muy trabajadores, gente que se dedicaba al trabajo de manera extenuante, mal pagados, pero los traían desde Cantón, desde Hong Kong, y uno de los que primero los trajo fue Ramón Corral, el exgobernador de Sonora, vicepresidente de la República con Porfirio Díaz. Él fue el que primero empezó a traer chinos para acá, pero en grandes cantidades. Y los traían por una cantidad, pues creo que era por $13.50 lo que le daban al que se los vendían como esclavos, pues. Y el propio chino tenía que pagar a plazos su traslado y alimentación desde China para acá. Pero después vino el despegue de ellos económico, de muchos de ellos, y empezaron, ya que terminaron los trabajos de ferrocarril, empezaron ellos a instalar lavanderías, zapaterías, comercios, muchos negocios que fueron exitosos. Y eso despertó mucha envidia. Y en tiempos de la revolución, incluso en Torreón, Coahuila, en un solo día mataron a más de 300 chinos. Hubo una matazón ahí. Y se habla de que aquí en la región, en un periodo corto también por esas fechas, hubo más de 100 chinos asesinados. De hecho, había, por lo menos lo que usted platica en sus textos, guardias verdes que les llamaban, que eran, pues digamos, la policía contra los chinos, o que atacaba a los chinos, y que un grupo que eran muy xenofóbicos, fuerte, ¿no? Eran xenofóbicos. En tiempos precisamente del callismo, había en las leyes, decían
contra el abigeato, policía y cárcel, contra el alcohol, multas y persecución de las vinatas, contra los chinos, identificación y expulsión. Terrible eso. Así es, y estaba por ley, era su lema prácticamente, su bandera, fuera los chinos. Era como, bueno, en Estados Unidos se vivía la segregación racial o lo mismo, y acá en Navojoa o en Sonora con los chinos. Bueno, después incluso quiero aclararte que Estados Unidos estableció una ley en que ya prohibió la entrada de los chinos y de aquí pues ya no hallaban para dónde deportarlos, porque su llegada había sido por acá, por San Francisco, algunos otros que se lo llevaron por tren para Nogales, pero ya ni Estados Unidos los quería. Luego aquí en Navojoa se asentaron varios chinos, ¿no? O sea, como que empezaron a juntarse en un sector. Fíjate que eso fue otra medida discriminatoria. Si ustedes vais para allá, ¿no? Por ley hicieron como un apartheid. ¡Qué terrible! En la colonia Hidalgo. Eso aquí en Navojoa, ¿eh? Aquí en Navojoa. Ya en el nuevo asentamiento, estamos hablando de los años de 1924, por ahí, que precisamente coincidió con entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ya como presidente de la República, siguió esta lucha contra los chinos y les asignaron un lugar, dijeron todos los chinos tienen que vivir en la colonia Hidalgo, ahí va a ser el barrio chino. Y otra cosa, prohibido que se casen con una mujer mexicana. Claro. Porque de cada 1000 chinos que había hombres, había unas 10, 15 mujeres chinas. O sea, casi no había mujeres chinas, a los que se traían era la fuerza de trabajo y por lo tanto ellos buscaban casarse con mujeres mexicanas. ¿Y los navojoenses, hombres, podían casarse con mujeres chinas? Pues casi no había y las pocas mujeres chinas ya traían a su pareja, ¿no? Dígame apellidos en esa época, apellidos fuertes de navojoenses o de sonorenses. 5, era el primer comerciante, Manuel R5 fue el primer comerciante que está registrado en los archivos municipales. El que te dije ahorita, Chin Chong, había los Lam, por ejemplo, es un apellido chino. Acuérdate que los apellidos chinos son muy cortos, a diferencia de los japoneses, que esa es otra historia interesante de aquí de Navojoa, la llegada de los japoneses. Ahorita en el tercer bloque tocamos eso, nomás para cerrar este tema. Le preguntaba por, apellidos de navojoenses, que no fueran chinos, pues, chinos navojoenses, que tuvieran peso, porque me imagino que ellos eran los que se encargaban de discriminar o de atacar a los pobres chinos, pues. Bueno, si no lo comprometo, ¿no? Sí, no, es que era por ley, pues. No era cuestión personal, sino que de los grupos de poder y desde el gobierno venía esa orden de discriminarlos, de expulsarlos. Y pues, ¿quiénes eran los todopoderosos en ese tiempo? Pues quienes se habían venido desde Álamos para desarrollar la agricultura aquí. Y apellidos hay muchos, pero no es que esas familias la agarraran contra los chinos, sino ya era un sentimiento popular y casi nacional el que había en contra de ellos. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. No le pude sacar apellidos al doctor Gutiérrez, pero digo, tiene razón, estoy bromeando porque pues era una ley. Pero lo que yo quisiera preguntarle es que navojodenses que digamos que tenían lana, que tenían empresas y que pesaban los apellidos. Al regreso me habla de eso. Dejemos a los chinos por un lado. Me gustaría platicar también de... ¿Saben ustedes que fue bombardeado Navojoa también? Así es. Ahí los registros que me pasó el doctor Felipe Gutiérrez y una frase que me llamó la atención que decían los pobladores: no le tengo miedo al pájaro, sino a la cuacha. Decían eso, ¿no? Que era la bomba. O sea, a la bomba, pues, claro, ¿no? Claro. Al regreso me lo platican. Claro que Hablaremos sí. de Francisco Madero, que estuvo aquí también. Claro. Y ya también cuando Álamos fue capital de los dos estados, de Sinaloa. Del estado de Occidente. Del estado de Occidente, que era un solo estado, pues Sinaloa y Sonora. Exactamente. Y cómo fue que
Que pues, se que fue separa. capital y que se separa, ¿le parece? Claro que sí. ¿Te gusto? Con mucho gusto. ¿Sí? Claro. Bueno, ya regresamos. Estamos desde el exilio aquí en el Conti en Pueblo Viejo. Desde el exilio. ¿Qué es la leonardita? Son restos de árboles fosilizados de hace millones de años. ¿Para qué nos ayuda en la agricultura? Nos ayuda a recuperar la materia orgánica que se ha venido perdiendo a través de los años. Nos ayuda a activar la microbiología benéfica del suelo, que a su vez esta combate los patógenos. Los invitamos a que nos visite en nuestra página www.umiwan.com y nuestras redes sociales, donde encontrarás el catálogo de nuestros productos. Desde el exilio. Estamos desde el exilio platicando con el doctor Felipe Gutiérrez y que, pues bueno, le entiende la historia de Navojoa. Para mí el cronista de la ciudad y para este programa el cronista de la ciudad, hablaremos de eso también en un momento más. A ver, platicábamos antes del corte comercial de Francisco y Madero. El 8 de enero de 1910, dice usted que estuvo en Navojoa. Por aquí anduvo caminando en esta plaza que precisamente lleva su nombre y que un 8 de enero lo describe Héctor Aguilar Camín en su libro. Dice que era una madrugada glacial propia de las planicies desérticas de Sonora. Hay un poco poético, pero la verdad es que estaba haciendo mucho frío. Sí. y llega y dice una que entonces era una niña que da su testimonio porque se iban, algunos de la etnia mayo se iban a vender sus productos cuando llegaba el tren. Y en la madrugada ahí llegó esa niña y dice, y yo recuerdo que vi a un señor con un sombrerito muy chistoso y de cuerpo pilinquito, o sea, espigadito, flaquito. Y le pusieron un templete y empezó a hablar muy bonito. ¿Y de qué les hablaba? Pues de la opresión a la que estaban sometidos. Estamos hablando de 1910, cuando él andaba en campaña por la presidencia de la República para que por fin la dejara Porfirio Díaz, lo cual pues no fue así, pero una de las ciudades que tocó fue aquí Navojoa. En ese tiempo pues estaba la estación del ferrocarril y él se traslada para acá, para lo que hoy es Pueblo Viejo, e intentó hacer un mitin aquí en la plaza, pero las fuerzas federales no se lo permitieron. Pues claro. Y el presidente municipal en ese tiempo le dijo, no. ¿Quién era, se acuerda? No puedes. En ese tiempo, ahorita me acuerdo, era don Jesús Romero, don Jesús, perdón, Morales. Don Jesús Morales, el eterno Morales, como le llamaba Benjamín Gil. Entonces, el señor Inocente Amparán le dice, véngase para mi casa, don Francisco. Y aquí atrás, en lo que era la huerta de los Amparán, ahí se reunieron muchas gentes, varios indígenas que vinieron a escucharlo, y ellos relatan cómo les impactó su discurso, cómo les atrajo lo que les decía, porque empatizó con ellos y fue algo que se les quedó grabado. Esa noche se va de vuelta ahí por el rumbo de la estación y pernocta en el que era el Hotel Valenzuela. ¿Por dónde estaba? En donde después estuvo una cervecería que está enfrente de la estación del ferrocarril,
por ahí por la Morelos, ahí estaba el Hotel Valenzuela. Y del otro lado estaba el otro de los primeros habitantes de ese nuevo asentamiento, que era don Jesús Ruiz Sánchez García, con su casa y una ferretería. Pero bueno, ahí duerme Francisco I. Madero y al día siguiente se traslada para Álamos. Y allá da otro discurso, le hacen una fiesta, regresa para acá y la siguiente noche vuelve a dormir aquí, pero en la casa de don Severiano Talamante. Y ya después parte de aquí rumbo a Guaymas y a seguir con su campaña, ¿no? Exactamente. Y fue así como se le unieron a ese movimiento revolucionario, pues quienes después encabezaron precisamente a las Fuerzas Armadas aquí, Severiano Talamante con sus hijos Severiano y Arnulfo, Benjamín Gil, Flavio Borges, Guillermo Chávez, que son los que lo acompañan en ese tiempo en la lucha revolucionaria. ¿Cuáles eran las empresas, quedémonos ahí en 1910, cuáles eran las empresas en Navojoa que se recuerdan y digamos que mantenían la economía o qué se hacía? Fíjate que cuando recién estaba aquí Navojoa, cuando toda la actividad era aquí, pues era actividad informal. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el señor Bouvet, quien después fuera dueño de la Francesa, aquí llegó y puso lo que llamamos un tenderete. Vendía telas y el que le dio la oportunidad de instalarse en la banqueta de su casa fue precisamente Benjamín Gil. Este personaje, pues como ya sabemos, de origen francés, pues fue uno de los primeros comerciantes extranjeros que llegaron aquí. Pero ya la primera empresa que se instala en el nuevo asentamiento fue la Western Company, que fue una compañía que le daba servicio a los trenes precisamente. Era en donde estaban los talleres, la casa redonda que le llamaban, en donde se les daba servicio a las máquinas. Y luego viene un alemán de apellido Hofer e instala lo que muchos años fue una hielera que estaba precisamente por la Ferrocarril, que en realidad se llama Sufragio Efectivo. Ahí por esta calle, entre la Ocampo y la Rosales, que estuvo mucho tiempo esta hielera, ahí instaló entre el doctor Alfredo Hofer y el gerente, que era Agustín Bosse, también de origen alemán. Ahí instalaron esa fábrica de hielo y también fabricaban refrescos, lo que le llamaban sodas, pues. Y después se fueron instalando, pues fueron llegando otras gentes desde Álamos que ya se habían venido para acá, y estamos hablando de los Santini, de origen italiano, de los Robinson Burs, de origen estadounidense e inglés, de Dabdub, que anduvo por acá, de origen otomano, y de algunos de origen polaco, y los que ya habíamos mencionado, de origen chino y de origen japonés, que empezaron a llegar también muchos japoneses. Hay una frase que dice que detrás de una gran fortuna hay un gran crimen, ¿no? O más o menos así, ¿no? Pues quizá pudiera darse el en caso. Casos, hay algunos mitos. A eso voy, que hay mitos, ¿no? Que acerca de eso. Para no herir susceptibilidades, porque finalmente somos navajoenses y aquí vivimos, ¿no? Y luego me ven en la calle y me dicen, oye, Chema, ¿no? Pero se dice que algunos apellidos muy rimbombantes de acá de Navojoa o del sur deben su fortuna incluso a chinos. A que cuando fueron desplazados, que le dijo, pues ahí te encargo, vuelvo dentro de poco. Ajá, pues, y cuando volvió. O no volvió, o si no, pues le dijo, vende y mándame, pues chico moñó. Sí, exactamente. O sea, dicen, ¿no? Es un mito nada más. Que digamos que los ricos o los apellidos ricos de ahora, que eran los trabajadores de estas personas, de los chinos o gente que venía de fuera, y pasaba eso. ¿Mito? ¿Realidad? No se sabe.
Pues yo creo que nunca lo sabremos, o quienes conocen la verdad quizá nunca la den a conocer. Pero sí, muchos de los capitales, de las fortunas que llegaron aquí a Navojoa, eran fortunas logradas a base de la minería. Eran apellidos como Perrón, Goyeneche, Urrea, Robinson Burs, que eran propietarios, y otros, Salido, Almada, eran apellidos que tenían minas en promontorios, en la aduana, en Minas Nuevas, incluso hacia Chihuahua había otras minas, que luego vino la crisis, y acuérdate que Álamos fue fundado 70 años después que Navojoa. Primero fue Navojoa en 1614 y hasta 1685 se crea Álamos. ¿Por qué entonces empieza como capital Álamos? ¿Por qué la capital? Por la plata. Ya. La plata pues le dio, estaba la lana, ¿no? le dio el despegue. Quien fundó Álamos era el entonces gobernador del estado de Occidente, que se llamaba así, pero no estaba tan bien definido como después estuvo, porque ya hasta 1824 es cuando se conforma de manera constitucional el estado de Occidente, formado por Sonora y Sinaloa como uno solo. Y la capital se alternaba entre Cozalá y Álamos. Entonces Álamos fue capital del estado de Occidente, pero se llega el año de 1827 y empezaron a ver que los intereses comerciales muchas veces no compaginaban entre sinaloenses y sonorenses, que era un solo estado. ¿Por qué? Porque querían que despegara Culiacán, que el puerto de Mazatlán, y acá los alamenses tenían el puerto de Guaymas, y ellos decían, no, pues yo prefiero para acá. Claro, más cerca, ¿no? Sí, y cuando se llega el momento de decidir, nos formamos en 2 estados, los alamenses dijeron, nos quedamos en Sonora. Llegó incluso a hacerse, bueno, se lo pregunto si es real, el dinero del país ahí en Álamos, ¿es cierto eso? Sí, había una casa de moneda en que se fabricaba una moneda de plata, que era la 0720, pero era de un alto valor, que valía tanto esa moneda, que no representaba lo del cambio, pues por lo que se pagaba. Sí. O sea, valía más venderla como plata que pagar con ella. Entonces fue desapareciendo eso, ¿no? A ver, antes de irnos al siguiente corte, hablaremos del chiltepín en el corte final también, porque es representativo, y vamos a presentar una salsa aquí bien rica, por cierto, del ataque aéreo de Navojoa. Platíqueme esto, me impactó leer eso, ¿no? Sí, fue fíjate atacado que Navojoa. fue atacado como un punto estratégico, como una ciudad que estaba en rebeldía. ¿Año? ¿Me da contexto? ¿Y por Fue qué? después del asesinato del general Álvaro Obregón. Cuando a él lo matan el 17 de julio de 1928, ocurre una gran rebelión. Plutarco Elías Calles, que acababa de ser presidente, que terminó su presidencia, nombra como interino a Emilio Portes Gil, y Sonora se rebela. Con su gobernador Fausto Topete, dicen, nosotros no reconocemos a Emilio Portes Gil, proponemos que sea el licenciado Gilberto Valenzuela, un sonorense, que sea presidente de la República, y desconocemos todo lo que sea el callismo y a Emilio Portes Gil. Entonces, ocurre que el general Escobar, por eso se le llamó también la rebelión escobarista o la renovación escobarista, él encabeza este movimiento armado, y hay una gran pelea en Nayarit, en donde el general Manso, Francisco R. Manso, él deja las tropas escobaristas y se las entrega a Lázaro Cárdenas, que estaba a favor de Plutarco Elías Calles, y las tropas federales se dejan venir contra los que vienen huyendo y llegan hasta Maciaca. Y ahí en Maciaca son bombardeados el 23 de abril de 1929. Y el 24, al día siguiente, es bombardeado Navojoa por un avión que era precisamente el Colorado, que le llamaban. Y era que la gente salía huyendo a San Ignacio, a Tesia, se iban a otras partes
porque sabían, les anunciaban, incluso tiraban papeles primero, váyanse porque vamos a bombardear. Ah, ¿en serio? ¿Sí? Y bombardeaban primero lo que era la estación del ferrocarril, porque ahí estaban los trenes de los militares. Sí, claro. Y Ahí. aparte la vía de conexión, ¿no? Y de comunicación. Exactamente, entonces ¿no? romper eso, pero los navajoenses salían huyendo y ahí murió 1928. 29. 29. Me llama la atención esta línea que dije hace un momento, con mucho respeto, pero es parte de él, que decían, ¿y quién lo decía? Se lo pregunto, doctor, no le tengo miedo al pájaro, sino a la cuacha. O sea, refiriéndose a lo que, pues, o sea, las bombas. A lo que pues, ¿no? soltaban. Fíjate que ese testimonio lo escribió en uno de sus libros un personaje que yo admiro muchísimo, don Manuel Hernández Salomón, quien fue el segundo cronista de aquí de Navojoa, quien fallece en 2018, y escribió ese testimonio que lo dijo la profesora Consuelo del Razo. Ella dijo, yo escuché cuando los indios decían, no le tengo miedo al pájaro, sino al cuacha. Al cuacha. Al cuacha, decía, porque era lo que soltaba y pues no, el pájaro como nada, lo que suelta, corre. Claro, claro. Bueno, al regreso platicaremos de Masiaca. Yo estoy usando estos guaraches que los hace la gente de Masiaca, que con mucho cariño y respeto les dicen los guaraches masiaqueños, ¿no? Les dicen con mucho respeto y cariño, pero fue el primer pueblo fundado en Sonora. ¿Le parece si regresamos con eso? Claro. Vamos a una pausa, hablaremos del chiltepín, hablaremos de la comida, hablaremos ya de, claro, de la comida, ya tiene hambre el staff, ahí está el Carlos Isaac García, el productor, y el Mike López. Regresamos, estamos desde el exilio en Pueblo Viejo, en el Conti, está espectacular el clima, ni mandado a hacer, ¿no? Parece que lo mandó a hacer precisamente Sí, desde el exilio. Desde el exilio. La gente se va a estar preguntando qué tomamos aquí. No le voy a decir. Se van a quedar con la duda. Sí. Desde el exilio. ¿Qué es la leonardita? Son restos de árboles fosilizados de hace millones de años. ¿Para qué nos ayuda en la agricultura? Nos ayuda a recuperar la materia orgánica que se ha venido perdiendo a través de los años. Nos ayuda a activar la microbiología benéfica del suelo, que a su vez esta combate los patógenos. Los invitamos a que nos visite en nuestra página www.umiwan.com y nuestras redes sociales, donde encontrarás el catálogo de nuestros productos. Desde el exilio. Ya estamos de vuelta desde el restaurante El Conti, aquí donde nació Navojoa, en el corazón de Navojoa, Pueblo Viejo. Y me gustaría hablar un poco de la comida, ¿no? El chiltepín, esta salsa maravillosa que es beconis, se las recomiendo. Mañana no se pierdan el programa. Ah, no, pues esto va a salir el jueves, ¿va? Bueno, no se pierdan el matutino, que vamos a platicar también con la creadora de esta salsa, del chiltepín, beconis. Y bueno, acá nos hacen llegar también churritos Memín, toda una tradición, una gran marca, orgullosamente navajoense. Se comía mucho chiltepín, bueno, se come, pero ¿por qué está tan arraigado el chiltepín en la región, en Sonora, pero sobre todo aquí también, no? Pues es algo que nos representa prácticamente. El chiltepín es propio de aquí de Sonora, a tal grado que hasta le llaman el oro rojo, ¿no? Así como al camarón el oro rosado. El aguacate el oro... O al petróleo el oro negro, ¿no? Al chiltepín le llaman el oro rojo, ¿no? Y es una delicia probar cualquier alimento con su salsa de chiltepín. Yo creo que un sonorense
o una sonorense que sepa apreciar el sabor tan exquisito del chiltepín, pues tiene que probarlo. ¿Qué se comía ahí en los 1900? Bueno, recuerda que en ese tiempo quienes trajeron innovaciones fue en 1533 precisamente, y después en 1614 fueron los misioneros jesuitas quienes introdujeron nuevos alimentos, nuevos cereales. Ellos trajeron el trigo, trajeron el garbanzo, aquí había maíz y había quelites, y los animales, lo que se comían en alguna ocasión, pues era venado, el cochi jabalí, pero después esto generó un cambio en los cultivos, en la crianza de los animales, porque trajeron los caballos, las vacas, que era algo que no se conocía aquí. Incluso ellos traían puercos, traían cochis, marranos, y los tuvieron que hacer tocino. Menciona en uno de sus libros Andrés Pérez de Rivas, en donde describe cómo fueron, pues que los tuvieron que sacrificar por el calor tan sofocante que había y que los puercos ya no podían seguir avanzando. ¿Tienes registro de cómo y cuándo nace el guacabaqui? Es una tradición de los mayos que en ese sincretismo de las dos culturas se fueron creando algunas combinaciones. ¿Por qué? Porque lleva garbanzo, algo que no se conocía por acá, lleva una carne pues, que tampoco existía, y que es un alimento rico, nutritivo y pues hasta cierto punto económico, ¿no? Claro. Que se consume y que ha sido una tradición desde hace cientos de años aquí en la región. Como ahorita que veíamos las máscaras estas de los fariseos, como los fariseos. También es otra herencia. ¿Es una tradición bíblica o con la idea sí. bíblica, digamos, regionalizada? Bueno, más que bíblica, es de los tiempos de Jesucristo, ¿no? De cuando los fariseos, que son representados aquí precisamente en la época de la Cuaresma, y que cada viernes precisamente es el Conti, y que por eso lleva ese nombre este restaurante, en donde se vive la pasión de Cristo, en donde durante esos 40 días se hace oración, y donde los fariseos juegan un papel muy importante, y que es una manda que ellos hacen de durante esos 40 días dedicarse precisamente a esa tarea que la consideran sagrada a ellos y de alto respeto, y que es una tradición muy arraigada en nuestra tierra, y que se debe de seguir conservando. Pero es parte de esa conjunción que te dije entre la cultura europea y los mayos que se dio aquí. ¿Cómo se definen las máscaras o cómo se hacen las máscaras? ¿Tienen una historia, un porqué? Bueno, es que tienen cierto rasgo diabólico, claro, demoníaco, pues, porque son los que precisamente martirizaban a Jesucristo y quienes lo llevaron a la cruz. Entonces es una forma de representar a esas deidades, que entre otras cosas cabe recordar que los españoles y los misioneros, en especial jesuitas, les prohibían a los mayos que fueran a Tehuelibampo. ¿Por qué? Porque ellos ahí lo consideraban un centro sagrado para ellos, y los misioneros jesuitas les dijeron, no, ahí hay demonios, ahí no deben de ir ustedes, porque esto genera que en ustedes puedan ser poseídos por los demonios. Entonces ellos se empezaron a apartar, y hasta realmente hace relativamente poco tiempo se empezó a visitar este lugar. Increíble. Hablemos de Masiaca. Es dice usted, el primer pueblo fundado en Sonora. Interesantísimo eso, ¿no? En su libro Diccionario de Historia, Geografía, de Francisco R. Almada, un historiador que lo publicó en 1952, él, en sus investigaciones, él detalla que el primer pueblo fundado en Sonora fue Masiaca, y se fundó en 1612, 2 años antes incluso que Camoa, que Tesia, que Navojoa y que San Ignacio, que en ese tiempo se llamaba Cuirimpo, ahora se llama San Ignacio Coahuirimpo.
pero estos 4 lugares, incluyendo Santa Cruz del Mayo, que después se trasladó a lo que hoy es Guatabampo, igual por las crecientes del río, las fuertes inundaciones que había. Santa Cruz del Mayo fue fundado también en ese mismo tiempo. Eran misiones en 1614. Pero antes ya había sido fundado Maciaca. Y Maciaca durante mucho tiempo perteneció a Álamos. Y hasta relativamente, pues, a pocos años, pudiéramos decir, de los tramos tan largos que estamos hablando de la historia, pasa a pertenecer a Navojoa como parte de una de sus 8 comisarías. A ver, como ustedes han podido ver y escuchar, el doctor Felipe Gutiérrez Millán, pues es un hombre que le sabe, le entiende y está documentado. Es una pregunta personal, profesional. Usted no es cronista como tal de la ciudad. Para nosotros lo es y para la gente que nos interesa todo esto lo es. ¿Por qué no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se maneja? Bueno, durante 20 años fue el cronista de la ciudad don Manuel Hernández Salomón. El primer cronista fue Francisco Larrañaga, un hermosillense maestro que se vino a radicar a estas tierras y fue nombrado el primer cronista. Le voy a hacer una pregunta entre paréntesis. ¿Cómo se le da el nombramiento? ¿Cómo se gana uno ese título? Bueno, tiene que ser algo oficial, ¿no? Para que sea reconocido como tal, como se ha hecho en Álamos con mi amigo Juan Carlos Holguín, como se hizo aquí en Navojoa. El licenciado Arsenio Duarte Murrieta le dio el título oficial de cronista de la ciudad a don Manuel Hernández Salomón sin sueldo. Nunca tuvo un sueldo don Manuel y sin embargo desarrolló su trabajo de manera apasionada, entregado, hizo 3 libros, escribió investigaciones, testimonios, entrevistó. Para mí es un ejemplo a seguir, como otro navojoense, Ignacio Almada Bey, un gran historiador también, como admiro también a Nacho Lagarda, del que hablábamos ahorita, que fue compañero mío de aquí en la preparatoria y que es uno de los cronistas salidos de aquí de la región del Mayo y que es cronista de Hermosillo. Increíble. Como don Rómulo Félix, que fue también cronista de Hermosillo, siendo un navojoense. Entonces, pues a los navojoenses nos apasiona la historia. ¿Por qué usted todavía no tiene ese nombramiento, digamos, en papel? Yo no sé si se firma algo. ¿Por qué falta? Mira, falta decisión. ¿De las autoridades? De las autoridades. Cuando ellos lo consideren una necesidad, cuando ellos vean lo que como un tema prioritario de su gobierno, entonces pensarán en analizar una terna o 5 o 6 personas que probablemente, o con toda seguridad yo no sea el único interesado, pero que participemos quienes queramos ese cargo, ¿no? Porque yo lo seguiré haciendo, yo seguiré escribiendo como lo he hecho durante 5 años que he estado escribiendo sobre la historia, pero con el título o sin él, yo lo voy a seguir haciendo, porque me apasiona la historia. Claro. y me gusta conocer mis raíces. Yo tengo mucho interés en que las nuevas generaciones conserven las tradiciones, conozcan nuestro origen, sepan amar a su tierra y sobre todo que, como decimos acá, tengan la querencia por la tierra. ¿Le hubiera gustado vivir en la época que usted relata o las épocas que usted ha relatado? Hubiera sido muy, muy interesante, pero pues yo creo que a cada quien nos toca nuestra época, pero definitivamente fueron épocas pues de mucha rapidez en algunos cambios. En otros sentidos, hay quien me pregunta por qué Navojoa no ha crecido como debería, si tuvo el auge a través de la Cámara Agrícola y Comercial del Mayo, que hoy es la Canaco, que en 1921 fue cuando se fundó y que el próximo año va a cumplir 100 años esta Cámara. De aquí dependían los comercios de Guaymas, de Cocorit, del blog, no recuerdo el nombre, de Esperanza,
de Guatabampo, de Chojoa, de Los Mochis, de Álamos. Estaba concentrado todo aquí en la Cámara Agrícola y Comercial del Mayo, para que veas el poder estratégico, político, comercial que tenía Navojoa. Y sin embargo, llegó a tener una pista de aterrizaje la mejor la mejor del noroeste. Tenía su propia compañía de teléfonos, la Cámara de Comercio. Su primer presidente fue el general Álvaro Obregón, quien le dio mucho impulso. Que en ese tiempo se construyó un ferrocarril que iba desde aquí hasta Yavaros, y que dices tú, bueno, tenía todo para crecer Navojoa. Sin embargo, hay, yo creo, un afán de cuidar también nuestro pueblo, nuestras tradiciones, nuestra tranquilidad, y quizá haya mucho en la historia que explique ese comportamiento de los navojoenses y las navojoenses de querer conservar y de querer cerrar un poco el círculo para que el desarrollo se ha ido dando de manera paulatina, pero no como en otras metrópolis que se ha visto un desarrollo que a veces hasta rebasa la tranquilidad de sus pobladores. Claro, claro. Si nos quedan unos minutos, si pudiéramos mencionar, decir nombres de cosas, edificios representativos, tesoros de nosotros, los navojoenses, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, lamentablemente algunos de ellos ya no existen, como era el antiguo Palacio Municipal, que hasta 1946 se terminó de construir. Después vino el presidente municipal en ese tiempo, Samuel Ocaña, y vio que era insuficiente y se tuvo que demoler y se construyó el actual Palacio Municipal. El Mercado Municipal, que también data de esa época, su inauguración fue en 1946. El monumento a Álvaro Obregón, claro, que nos representa, que es un obelisco muy especial, muy representativo de nuestra tierra, que fue, pues 3 años después, en 1931, fue cuando se inauguró, después de la muerte del general Álvaro Obregón. La Escuela Álvaro Obregón, que es una de las pocas, si no es que la única escuela pública exclusiva para niñas. ¿El Sagrado Corazón? La Iglesia del Sagrado Corazón. ¿Cuántos años tiene? Fue construida alrededor de 1920, junto con el Templo Bautista, que está a un costado del mercado municipal. Son de esa misma época, que tuvieron que ser cerrados estos templos en tiempos de Rodolfo Elías Calles, porque él ordenó la cancelación de los cultos religiosos y estuvieron cerrados, y la Iglesia del Sagrado Corazón se convirtió en un almacén donde guardaban granos y donde era una bodega, y afortunadamente al tiempo se rescató otra vez. Oiga, ¿quién fue el primer presidente municipal de Navojoa? El primer presidente municipal fue Alejo Toledo, en 1869. ¿Por elecciones y todo o cómo fue el proceso? Yo creo que no había tal. En ese tiempo, ¿no? era ya municipio y fue el primer presidente municipal, pero después las elecciones pues prácticamente eran de un solo hombre, pues ¿no? Claro. Y hasta que poco a poco, como don Jesús Morales, que platicábamos, que fue 7 veces presidente municipal. ¡Qué chulada! Benjamín Gil a él le llamaba el eterno señor Morales, ¿no? y aquí vivió, pues, pero fue en 1910 cuando la última vez que todavía fue presidente municipal, y su hijo el ingeniero Enrique Morales platica, pues que tenía propiedades, tenía más de 32,000 cabezas de ganado, y se asoció con un general, con García Peña, y tuvieron terrenos desde aquí hasta el Bachoco, lo que conocemos de la playa del Bachoco. En Las Ánimas tenía grandes terrenos que fue despojado de esos en tiempos de la Revolución. Hay tesoros ocultos, y aquí en Navojoa se hablaba mucho, ¿no? Sobre todo en cuanto a plata u oro, pero ¿es más mito o sí habrá? Quizá en Álamos. ¿En Álamos? Quizá en Álamos se habla por Para ahí. Para no dar ideas y sí, vayamos a amanecer con excavaciones ahí por todo el pueblo, ¿no? Que sí ha habido gente que se ha llevado su detector de metales en algunas construcciones viejas. Dicen que hay un túnel precisamente en una construcción que da hacia la iglesia.
y yo estuve en esa construcción, no me metí al túnel, no por miedo, sino por precaución, ¿no? pero bueno, hay también sus historias, sus mitos y quizá algunas no sean tanto leyendas y sí sean realidades. No demos ideas, dejémoslo ahí, doctor. Vale más. ¿Cómo terminamos esta tan nutrida e histórica plática, doctor? Bueno, yo creo que, como dijo un historiador, que hay que rescatar lo que queda de nuestra historia porque quizá algún día sea demasiado tarde. Hay que, precisamente la labor de un cronista, rescatar los documentos, rescatar los archivos, las fotografías, los testimonios que puedan ser rescatados para que las nuevas generaciones conozcan sus orígenes y tengan más cuidado sobre el lugar en donde vivimos. Es nuestra casa. Navojoa representa para nosotros un orgullo y sus tradiciones, que son únicas en el estado, debemos de preservarlas. Incluso el dialecto mayo debemos de aprenderlo y poder saludar Quechemaleya, Achiseane, Liosenchanía, Liosenchócore, poder saludar, poderle decir a la gente, somos hermanos, somos una única cultura, somos un pueblo único y por lo tanto cada gobierno que haya, voltear hacia las comisarías, hacia las 104 comunidades que hay en el área rural, voltear hacia ellos, hacia sus necesidades, porque son parte de nuestra historia y son tan navojoenses como todos nosotros. Doctor Felipe Gutiérrez Millán, muchísimas gracias por la plática. Gracias, Chema, por la invitación y un gusto y un honor estar aquí en tu programa. Gracias, igualmente. A nombre de Carlos Isaac García, el productor general de este programa, de Mike López, también la dirección de cámaras, y del mío propio, yo soy Chema Armenta. Nos vemos el próximo jueves con un Desde el Exilio más.